Hermanos, vamos al libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 22. Hoy voy a leer la versión NTV o Nueva Traducción Viviente. Dice así: ¿No me tienes respeto? ¿Por qué no tiemblas en mi presencia? Yo, el Señor, con la arena defino el límite del océano, como frontera eterna que las aguas no pueden cruzar. Las olas pueden agitarse y rugir, pero nunca podrán pasar los límites que establecí. Realmente es poético. Está escrito esta parte de Jeremías de una forma muy especial, muy hermoso realmente lo que Dios nos habla hoy. Así es, hermanos, predicamos la palabra del Señor hoy bajo el título Las limitaciones. Las limitaciones. A muy pocas personas le gustan los límites, pero todo en el mundo es límite. Mira las naciones. Hay territorios establecidos, nadie puede pasar una frontera. Ya nadie puede decir voy hacia la otra esquina porque ya es otro país. Hay un límite, hay una frontera, hay que respetarlos. En la vida todos son límites. Los jóvenes tienen límites para hacer las cosas. Hay un límite para los niños en que se tienen que acostar, por ejemplo. Cosas sencillas y cosas grandes. Hay límites en todo el gobierno, por eso hay leyes que son las que establecen los límites. Y hoy nos está hablando nuestro Creador, el Padre de las luces, el Padre de los espíritus, nuestro Dios soberano. Está diciendo que Él le puso límite al mar. Escucha qué interesante. Las personas se sientan en una playa a ver las olas cómo vienen y van. Y cuando una ola viene hacia nosotros, nosotros podemos tocar inclusive la puntica de ese límite en que el mar llega pero no continúa. Pero vemos hacia el fondo y hay tal vez miles de kilómetros de agua. Qué maravilloso es nuestro Dios que tiene un límite para el océano, para el mar, y utiliza, dice la palabra de Dios, la arena. O sea que Él hace que la arena se vuelva como un obstáculo y lo va llevando hasta que Dios le dice, de aquí no puedes pasar. Por eso aparecen, hermanos, definidas las playas y el agua no pasa. El Señor dice que estableció como frontera eterna ese límite, las aguas no pueden seguir. Las olas se pueden agitar, mira qué tremendo esto, sí, al fondo podemos ver las olas agitadas y al mar rugiendo, pero el agua no cruza, hermanos. Eso es sobrenatural. Así es nuestro Dios. Dios nos dice entonces hoy que Él pone límites y Él utiliza la arena. Y así como utiliza la arena, utiliza los límites con nosotros, fronteras eternas. Los hombres entonces también tenemos límites y los estableció el Señor. Mira esto, la raza humana siempre ha querido, engañada por Satanás, rebasar los límites que Dios nos puso a nosotros. Qué tremendo. El atrevimiento del hombre fue tan grande que quisieron ser como Dios. Eso lo hemos estudiado y es bueno recordarlo. ¿De dónde vienen, hermanos, la cantidad de cosas que tenemos nosotros y que son límites? Tenemos muchos límites. Algunos los pone Dios y otros son nuestros. Hoy los vamos a estudiar. Dios pone límites y nosotros también somos muy limitados. Y eso es bueno saberlo y conocerlo para saber qué hacer. ¿Quieres seguir avanzando en la vida espiritual? ¿Quieres tener a Dios como el primer ser en tu vida? Debemos conocer ciertas cosas para saber cómo obrar. Vamos a ver el primer límite que tuvo el hombre según la Escritura. Génesis 3, 1, 5 nos dice esta versión TLA. Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto
que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer: así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Y la mujer le contestó: sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue que en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen, morirán. Pero la serpiente insistió: eso es mentira, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Hermanos, qué engaño. Hemos predicado en diferentes temas esta porción de la palabra, pero es que es básica para cualquier estudio. ¿Dónde nacieron las cosas? La astucia de Satanás logró que los hombres, hermanos, asumieran que no existían los límites, que si ellos comían de ese árbol eran como Dios, y Dios no tiene límites. Y eso es verdad, para Dios no existen los límites. Para su creación hay límites, ya vimos por ejemplo el mar, igualmente las lluvias y las estaciones. No puede nevar en verano, ni puede ser frío, hermanos, en una estación de calor, porque Dios así lo dispuso. Él limitó inclusive con días exactos todas las cosas. Igualmente los hombres tenemos un límite. Nosotros no podemos ser como Dios. Luego la serpiente, en su astucia, Satanás, que es llamado así, serpiente antigua, dragón o diablo, ese es el enemigo de nosotros. Engañó, hermanos, a la mujer, a Eva, y ella pensó que de verdad no había límites para los hombres. Y ahí empezó, hermanos, lo trágico de este mundo. Pero Dios es bueno y se ideó un maravilloso plan. Muy bien, Dios nos hizo perfectos. Vamos a estudiar esa parte. Dios nos hizo perfectos, pero somos frágiles. Hermanos, nuestra segunda limitante, la fragilidad. Segunda de Corintios 4:7, Pablo nos explica lo que es precisamente la fragilidad del hombre. Dice el versículo 7, cuando Dios nos dio la buena noticia, o sea, el evangelio, la buena nueva, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. ¿Cuáles son los límites de una vasija de barro? Bueno, de verdad que una vasija de barro es muy importante y fue muy importante, hermanos, todo ese tipo de artesanía y de instrumentos que se utilizaban para el diario vivir. Esa era, hermanos, la vida de una vasija, era de uso diario, pero tenía un problema, que en cualquier momento se quebraba. Muy importante y realmente servía muchísimo, pero su fragilidad hacía que en cualquier momento se pudiera quebrar. Por eso había muchos artesanos y había mucha venta de este tipo de materiales, porque se rompían de continuo en las aldeas. Bien, el material es barro. El barro es, recuerda, polvo de la tierra y agua. Y realmente eso es lo que dice la Biblia que somos. Nacimos del polvo, hermanos, y del agua. Se desgasta también hasta que al final, tal vez no sea por un golpe, pero sí por desgaste, pues se puede romper. No dura para siempre. Está hablando él en comparación con los hombres. Nada en esta tierra dura para siempre. Escucha eso. Y eso significa que no es comparable con el que la hizo.
Hermanos, el alfarero que toma el barro, lo pone en la rueda para crear una vasija, no se compara con la vasija. La vasija es su creación, somos nosotros. Y como creación nosotros tenemos, hermanos, los límites que nos pone el alfarero. Y el alfarero hace una hermosa vasija como a él le place, la saca del barro, la pone en la rueda, pero tiene un día en que no va a estar más. Tiene un límite, como todo lo que hay en esta tierra, igual que los hombres. Job, en el libro de Job, él nos explica, en el capítulo 4, versículo 17 dice: nadie es mejor que su creador. Por eso el error, hermanos, de los primeros hombres, Adán y Eva. Qué error tan grande. Pensaron que eran superiores al creador, y por eso aquí Job dice: nadie puede ser mejor. Aquí hay un límite. La vasija no puede ser mejor que el alfarero. Ante él no hay inocentes, dice la palabra. Dios ni en sus ángeles confía. Qué tremendo. Pues hasta ellos le fallan. Mira, ¿cómo no va a fallar una vasija si un ángel, que fue creado mucho mayor que nosotros, pues le fallaron a Dios? Mucho menos va a confiar en nosotros los humanos. Estamos hechos de barro. Mira, él confirma nuestro estudio. Estamos hechos de barro y somos frágiles como las polillas. En esta vida estamos de paso. Eso es la fragilidad. Somos vulnerables. Sí, una creación perfecta. Hermanos, los mismos científicos han deducido que la creación del hombre tiene que haber sido hecha por alguien solamente como Dios. El hecho de mover una mano implica una cantidad de músculos, movimientos, tendones, sangre, venas, algo impresionante. Algo tan simple como mover una mano, realmente se necesita alguien como Dios para que lo podamos hacer. Hoy en día hay robots, pero los robots no pueden mover sus manos como un ser humano. Esa capacidad nos la dio el Señor y muchas cosas, pero somos frágiles. Dios nos hizo con fecha de vencimiento. Todos la tenemos. Esa es nuestra fragilidad y es un inconveniente, es una limitante. Debemos entenderla y aceptarla. El no aceptarla significa sufrir demasiado. Hay personas que no aceptan, hermanos, la vejez y mucho menos la muerte. La muerte, hermanos, es inevitable. Ni con el dinero más grande, ni con el científico más aversado se puede evitar. De manera que lo que sí podemos es entender que Dios, así como le dijo al mar, hasta aquí vienes, nos dirá a nosotros de la misma forma. Nuestros tiempos solo los conoce el Señor. En esta vida estamos de paso. Un día nacemos y otro día morimos. Hay que asimilarlo, entenderlo, aceptarlo, y cuando lo vivamos y lo sintamos apreciaremos más lo que viene, que es tener mentalidad de reino. Las cosas que estamos viendo en este mundo son temporales, dice la Escritura. Lo que no ves es eterno. Esa es la maravillosa promesa de nuestro Dios. Desaparecemos para siempre sin que a nadie le importe. Morimos sin llegar a ser sabios. Qué tremenda palabra esta. Tal vez muchas veces la leemos y no meditamos. ¿Qué dice la Escritura? Que el hombre puede desaparecer y lo hace para siempre. No volverá a esta tierra. Y a nadie le importa cuántas personas mueren en un día. Demasiadas. Y se le olvida a las personas. Pero morimos sin llegar a ser sabios, o sea, sin entender lo que estamos estudiando hoy, que es un límite establecido por Dios y que no hay forma de evitarlo. Que aunque nosotros queramos cambiar la historia, no se puede. Recuerda que fue una mentira del diablo decirle a la humanidad que podíamos ser como Dios, inmortales, porque Dios es inmortal.
Hermanos, como la gente muere sin sabiduría, hoy tú y yo, por la misericordia de Dios, estamos entendiendo que eso no lo podemos cambiar. ¿Qué es lo que debo entender? Porque la Escritura me dice que la gente muere y nadie se vuelve a acordar, y que algo debemos entender, porque no se trata de nacer y morir y simplemente haber existido. Entendamos que fue entonces nuestro Dios quien nos limitó para que, usándonos a nosotros tan frágiles e imperfectos, se viera su poder perfecto dentro de nosotros y se notara su gloria por encima de cualquier cosa. Hay personas que se preguntan, pero ¿cómo es posible que Dios, que es todopoderoso, no haga las cosas más sencillas inclusive para Él? ¿Para qué me creó? ¿Por qué soy yo así? ¿Por qué me tengo que morir? ¿Por qué soy tan terrible? ¿Por qué soy tan desobediente? ¿Por qué tengo tantos defectos? Y Él es absolutamente perfecto. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué Él está dando tanta vuelta a las cosas si era más sencillo hacerlas de una forma perfecta absolutamente? Hermanos, a Dios le plació que el Evangelio, que es la gloria de este mundo, se reflejara en vasijas de barro, vasijas de uso diario, hechas de polvo y agua, muy eficaces, pero frágiles, que se pueden romper. Así le plació a Dios. ¿Por qué? Porque si hubieran sido vasijas de oro con incrustaciones de esmeralda y diamantes, no mirarían nunca el contenido, sino la vasija. Y cuando nosotros predicamos la palabra, no nos deben mirar a nosotros, sino el contenido. La gloria es de Dios. Por eso el Señor nos hizo de esa forma. Nuestra tercera limitante es la desobediencia, algo que ya todo el mundo conoce, algo innato en el hombre que viene desde Adán y Eva. Dice Isaías 26:13 en la NTV: Oh Señor, Dios nuestro, otros nos han gobernado. Escucha. Oh Señor, Dios nuestro, otros nos han gobernado, pero tú eres el único a quien adoramos. ¿Qué significa eso? Hermanos, someternos a otros señores es inevitable. La misma palabra nos lo ordena. Hay reyes, hay gobernantes, hay jefes, hay amos, personas en eminencia. Tú tienes un jefe si estás trabajando, y si eres jefe hay alguien que es jefe tuyo, y si es el jefe máximo hay un comité, etcétera, etcétera. Siempre hay alguien por encima de alguien. Pero digamos que para entender este ejemplo vamos a tener en la vida siempre muchos amos, muchos jefes, muchos presidentes, alcaldes, gobernadores, etcétera. Pero dice la Escritura: solo a uno daremos gloria y adoración. Yo no le doy gloria ni adoración a mi jefe, ni a mi presidente, aunque hay gente, hermano, que adora a los hombres, a los políticos, ponen toda su fe, su amor, su futuro, su familia en políticos que siempre te van a decepcionar, porque son de barro. Nosotros tenemos, porque el Señor lo permitió, una estructura de jefes y gobernantes, pero solamente a Él lo vamos a adorar. Es lo que dice la Escritura. Eso es inevitable. Por eso Dios nos enseña desde aquí en la tierra a aprender el sometimiento. Si tú no te puedes someter, hermano, a un jefe, hay gente que no puede trabajar. Realmente conozco muchos que no pudieron nunca trabajar porque no aceptaron un jefe. Eso es terrible. Si no aceptas aquí en la tierra algo que es tan lógico como recibir órdenes de alguien, ¿cómo vas a aceptar entonces el señorío de Dios? No cabe en la mente. Una persona que jamás acepta que alguien lo puede dirigir está perdido. El Señor nos enseñó a sujetarnos en esta tierra a aquellos que tienen eminencia y poder, pero tener otro Señor sobre nosotros no significa, hermanos, que nosotros al que tenemos en la tierra le vamos a dar gloria y está por encima de Dios. Hay que tener cuidado con eso.
Obedecer a Dios es lo más importante para él. Mira, ¿quieres agradar a Dios? Lógicamente la Biblia nos dice que por fe. Si algo sorprendió a Jesucristo, hermano, en los días de su carne, cuando estuvo en esta tierra, fue las personas que tenían fe. Sorprender a Dios no es fácil, es muy difícil. ¿Con qué vamos a sorprender al que lo tiene todo y el que es todo? Pero él se sorprendió con la fe. Pero también, hermanos, con la obediencia. Queremos agradar a Dios, es con la obediencia. Su primer desagrado con el hombre fue que el hombre no le creyó a Dios y le creyó al diablo. Lo engañó. Recuerda que la primera limitante fue la ingenuidad. Creer en todo lo que dijo el diablo fue el primer error, la primera limitante. Pero entonces hoy estudiamos la obediencia. Adán y Eva fueron amados como criaturas, pero desobedecieron y se cayeron de la gracia del Señor. Desde allí, hermano, porque el pecado es separación. Separarse de Dios significa haber desobedecido. Y la raza humana cayó en esa maldición. Muy bien. La decisión de a qué Señor voy a seguir yo y le voy a dar gloria y adoración es mía. Yo tengo que decidir. Sé que muchos me van a gobernar y yo los debo obedecer porque hay una estructura a la que yo me voy a someter. Pero a quién le doy gloria, adoración, alabanza y le entrego toda mi vida, eso mi hermano debe entenderse. Romanos 6, desde el versículo 16, nos va a decir qué opina la Biblia. Dice el apóstol Pablo, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Me parece perfecta esta definición de Pablo. Voy a repetirla. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo, eso es verdad, de todo lo que decide obedecer? Claro que sí. Uno puede ser esclavo del pecado, mira, lo cual lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, dice Pablo, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Mira qué tremendo. Uso la ilustración. Ahora explica Pablo por qué pone el ejemplo del esclavo que a muchos no les puede gustar. Muchas personas sé que se han disgustado con esta palabra porque no se ven como esclavos de nadie y realmente nosotros debemos ser esclavos de Dios. Si no se tiene esa concepción en la cabeza, nunca lo conoceremos porque nosotros no somos mejores que Él. Él siempre será mejor que cualquier ser. Dice Pablo, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Hermanos, hay personas, mira qué error, que piensan que el no obedecer a Dios, que no creer en Él, que no tener nada que ver con Él, que apartarse de Él, que eso significa ser libre, tener libertad absoluta. Hay unos que dicen, ya me fui de todo eso, ya me aburrí de eso, ya yo no quiero nada con Dios, yo ya ahora soy libre. Y esa es una mentira absoluta. Están engañados. Siempre el hombre tendrá un yugo. Si no es Dios y escogiste otro, de todas maneras habrá otro yugo. No hay esa libertad de que yo soy solo, me gobierno solo y hago solo absolutamente las cosas, porque yo no soy omnipotente. Necesito de alguien que lo sea. Lo que hay que decidir es entonces en esta vida con cuál yugo te quieres quedar. El Señor dice, lleva mi yugo que es fácil, ligera mi carga. Deja que yo sea tu rey. Y no existe un rey más hermoso, glorioso, perfecto, justo que Él.
Sí, hay otros, la Biblia lo dijo, hay otros, pero solamente a Dios le daremos gloria. Eso significa, hermano, la obediencia. Pero esa es una de nuestras limitantes grandes. Desobedecer está en el chip que llevamos como seres humanos y significa precisamente el gran reto del Evangelio, y es cambiar a las personas y buscar que realmente entiendan esto y acepten el señorío de nuestro Dios. Pablo dice, esclavos del pecado o esclavos de la vida recta que los hace ser santos. Ahí están los dos caminos. O eres esclavo del pecado y ese es otro yugo, o eres esclavo de Dios para llevar una vida recta que te hace ser un santo. El versículo 20 nos dice, cuando eran esclavos del pecado, nos hace recordar, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Claro, están apartados. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. Qué vergüenza recordarlo solamente. Cosas que terminan en la condenación eterna. Fueron otros días. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Mira qué limitante, que es grande y que nosotros la podemos sobrellevar. Una limitante grande dentro de lo que estamos estudiando hoy es la desobediencia. Realmente le cuesta mucho al ser humano. Es nuestra naturaleza ser desobedientes. Viene desde los padres hermanos del Edén. Pero Dios nos va a ayudar si creemos en lo que hoy estamos estudiando. El verso 23, el último, dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Muy bien, el pecado tiene un límite. El pecado tiene un límite. Ahora habla Dios y dice, ¿hasta cuándo? Así como le dijo al mar. Dice Primera de Pedro 4:3. Primera de Pedro 4:3 dice, basta ya. Esa expresión es un límite. Hasta aquí. Es como al mar, basta ya, hasta aquí llegas. El tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, excesos y abominables idolatrías. Ahora Dios habla y dice, basta ya. Llega el momento en la vida de una persona, eso solo lo maneja Dios, en que Dios le dice, ya vi todo lo que has hecho, no me has agradado, me disgusta lo que haces. Y entonces dice una expresión, basta ya. Y entonces nos da la oportunidad de conocer a Jesucristo. No es que vamos a cambiar a la fuerza, hay alguien que nos va a ayudar, el Señor. Qué interesante, mira, la cuarta limitante, hoy veremos 7, son las emociones. Esas sí que son una limitante grande. Las emociones, lo que muestra el mundo, lo que ve con los ojos, lo que se oye con los oídos, que no son espirituales, sino carnales. Santiago 5:17 dice, Elías, mira, qué tremendo hermano profeta, el profeta de fuego, un hombre que oraba, hermanos, y no volvía a llover, un hombre tremendo, pero era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Estas pasiones no están hablando de que Elías era laxivo o algo así, no, sino que tenía problemas de carácter, su forma de ser. Y dice la Biblia, oró fervientemente, con todo y que tenía esas pasiones, oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre esta tierra por 3 años y medio, hermanos. O sea, alguien que tiene los mismos defectos que nosotros, con falencias y limitaciones, limitantes, que es nuestro estudio, pudo orar de una forma, hermanos, sobrenatural, que según la inteligencia y el sentido común nos diría, eso solamente lo puede hacer un hombre perfecto y santo. Pues fíjate que no.
Qué tremendo. El poder de Elías obviamente era Dios, era su oración. Él mostró valentía, mira. Elías tiene uno de los episodios más tremendos en la Biblia, donde él enfrenta solo a los profetas de Baal, él solito. Mató a 450 él solo. Los pasó a cuchillo a todos, después de que los venció en un reto grande, donde había que consumir un holocausto. Y Dios lo ayudó, lo respaldó, envió fuego del cielo, hermanos. Por eso Elías oró y fuego cayó desde el cielo, se consumió el holocausto y hasta el agua que había ahí, todo eso se lo llevó el fuego de Dios. Gana el reto, hermano, donde él inclusive se burlaba de los dioses de ellos y después los mata a todos. Qué tremendo, hombre. Uno dice después de eso, qué valentía. Es un héroe. Fuera de eso oró y no llovió y volvió a orar y volvió a llover. Pero mira lo que pasó. Se aterrorizó con la maldición de Jezabel. Después de que pasó todo esto, el esposo de Jezabel, el rey Acab, le contó a Jezabel lo que había pasado porque los 450 profetas de Baal los dirigía ella. O sea que realmente la catástrofe la recibió fue ella. Y lo maldijo y le dijo que lo iba a matar y Elías salió corriendo, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que los hombres se pueden asustar. Esta semana el Señor nos regaló una enseñanza a través del rey David de cómo es el diablo, hermano, de mentiroso, que su estrategia grande es el miedo. Recuerda cuando él enfrentó a Goliat, él era un muchachito, era pequeño y el gigante era enorme. Y fuera de eso venía con espada, lanza y jabalina, venía con toda la dotación completa. Y David no tenía nada de eso. Era una lucha desigual, porque ganarle a un niño, un gigante, con todas sus herramientas y armas poderosas, pues era fácil. Pero lo que no contaba el diablo, hermano, es que él no iba a pelear contra el muchachito, sino contra Dios. Entonces, David nos explica la estrategia del diablo, que es miedo. Y realmente el miedo es una emoción que es una limitante nuestra. Si el diablo logra que tú tengas temor, va a dañar todas tus bendiciones. Y por eso Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál es el amor? El amor de Dios. Si yo amo a Dios, sé que no me va a pasar nada. Pero si el diablo logra meterme miedo, va a dañar algo muy importante en mi vida, que es la fe. Recuerda eso. La fe. Primera Reyes 19:4 nos dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, un árbol, y deseando morirse dijo, basta ya. Ya estudiamos esta expresión que es un límite. Este límite no lo está poniendo Dios, lo está poniendo él. Es como cuando alguien se desanima y dice, ya no más, no quiero más, basta ya. Se puso el límite a sí mismo, no perseveró, no confió, no buscó, se asustó. Oh Jehová, dice el profeta, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Debido al miedo, hermanos, él mismo se puso su límite. Estás diciendo en este momento tal vez basta ya, no quiero saber más, no quiero saber nada más de esto. Claudico, dicen muchos, no quiero saber más, se acabó mi fe. Cuidado, hermano, porque los días los maneja Dios, las decisiones son de Dios. Sí, hay pruebas demasiado fuertes. Yo tengo que reconocer que hay cosas muy terribles, están pasando cosas devastadoras, pero nosotros, hermanos, seguimos confiando. Ese es nuestro trabajo, creer. A veces nosotros nos ponemos los límites, hermanos, gobernado por una emoción. El miedo gobierna, sí, y destruye muchas cosas que Dios quiere. Ese es un enemigo grande, por eso Dios se ha ocupado de este tema. Él nos dice hoy, no temas, ese es una limitante grande, pero yo estoy ahí para ayudar. Dejemos que Dios maneje nuestros límites, no creas que eres tú,
Porque hay gente que piensa que para él no hay límites, que no hay problema, que él va a hacer lo que sea. No, no es así. Tenemos un Dios que nos ayuda. Una limitante grande, hermanos, son las obras de la carne. Mira, Gálatas 5, del 19 al 21, dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son, y 3 versículos, hermano, para una lista, es tremendo. ¿Cuáles son las obras de la carne? Primero, enuncian al adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, dice la palabra, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sí, es una lista larga, muy larga, de limitantes. Estas son las limitantes que están unidas todas bajo un tema que es, hermanos, los deseos y las obras de la carne. La quinta limitante es la debilidad. Tremenda también, fuerte, pesada. Segunda de Corintios 12:9 nos dice: y me ha dicho, está hablando el apóstol Pablo acerca de él mismo, pidiéndole a Dios algo y Dios se lo negó. Me ha dicho: bástate mi gracia. Ese es un límite. Cada vez que usted oiga basta, basta ya o ya basta, Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia, o sea, hasta aquí le doy, no me pida más. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios nos perfecciona a través de su poder y nuestra debilidad se va, no porque yo la quiera dominar, sino porque Dios perfecciona su poder en ella. Por tanto, de buena gana, dice el apóstol, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Las debilidades de los hombres, qué terrible, hermano. Esa sí que es una limitación y una limitante y un límite fuerte para todo lo que queramos hacer en la vida, y con Dios pues peor. Pablo es un símbolo del control de Dios sobre nosotros. ¿Qué tenía Pablo? La Biblia lo llama un aguijón, y los aguijones son el límite de Dios. Pone un aguijón para que yo no me sobrepase. Pablo tenía, hermano, demasiadas bendiciones. Las revelaciones que Dios le dio en su palabra fueron absolutas. Parecían hasta sin límite, pero mire que Dios es bueno y dice: no, este hombre no puede soportar no solamente el dolor. El Dios del cielo sabe que nosotros no podemos soportar tampoco la gloria. Todos tenemos un límite, como el volumen de un radio, hermano. No da más, no puede dar más porque se rompe. Si nosotros a un equipo de sonido que tiene una limitante en cuanto a su emisión le subimos más, se revienta. Igualmente Dios sabe hasta dónde podemos llegar. Es la bendición que tiene Dios porque es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Lo sabe todo, todo lo puede, está en todas partes. Conoce todo acerca de nosotros y Él sabe hasta dónde podemos nosotros llegar. Unos llegarán más alto, otros no tanto. Otros llegaremos hasta donde Él diga, pero siempre Él sabrá hasta dónde va el límite. Pues Pablo recibió un aguijón y ese aguijón fue su límite. ¿Por qué? Por las revelaciones que él tenía, hermano. Así como la arena la usa Dios para ponerle límite al mar, el aguijón es algo que Dios permite para que el hombre no se exalte por la gloria de Dios. El aguijón es el prototipo de una limitante, algo que no deja que se traspasen los designios de Dios. Segunda de Corintios 12:7 nos dice, el mismo Pablo terminando este tema: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, para que no me fuera más allá de lo que Dios me permitió, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté,
para que no me enaltezca sobremanera. Algunos estudiosos dicen que realmente era un demonio, que se le aparecía de vez en cuando y sí, lo abofeteaba. Eso dicen algunos exégetas. No está en la Biblia. Pero por lo que explica Pablo, pareciera, porque es un mensajero de Satanás. O sea, el Señor le permite al enemigo que le ponga ese límite que llamamos aguijón. Vamos a ver la sexta limitante, el entendimiento. Lucas 9:33 dice la palabra, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y mira lo que dice el final del versículo, no sabiendo lo que decía. Una cosa es lo que yo veo con mis ojos y otra cosa es lo que entiendo de lo que estoy viendo. Pero el Señor, acuérdate que es espíritu. Jesús estaba transfigurando. Empezó a orar y se empezó su cuerpo y su ser, hermanos, como a volverse translúcido y brillante. Esa es la transfiguración y aparecieron 2 personajes, hermano, Moisés y Elías. Y entonces, de lo estupefactos que quedaron estos hombres, pues los otros 2 no dijeron nada, pero Pedro, como siempre, sí advirtió, uy, Señor, vamos a hacer 3 enramadas. No entendiendo que ellos son espíritu y una enramada no les sirve para nada un espíritu. ¿Qué es lo que pasa con el entendimiento de nosotros? Muchas veces recibimos las cosas que son espirituales carnalmente. A veces no sabemos ni siquiera lo que le decimos a Dios. Esa es una limitante. Hasta que aprendemos a discernir, a entender y a aceptar la ayuda del Espíritu de Dios. Una cosa es orar normalmente y otra cosa es orar en el Espíritu, porque ya aprendimos después de un tiempo que con la comunión yo oro ya de forma sobrenatural. Eso es algo que yo debo anhelar, pero que al principio no voy a entender. Así como mira, Pedro iba ya a construir 3 enramadas para seres que son espirituales. Eso no tenía ningún sentido. Muy bien. A veces lo humano sí que es una limitante para lo divino. Nos quita ese conocimiento. Vamos a ver la última, hermanos, de las limitantes, la incredulidad. Terrible. Pero la incredulidad la define la Biblia como un corazón duro. La incredulidad, pues obviamente es el antagonismo de la fe. El que tiene fe, pues lo tiene todo, pero el que no puede creer es un incrédulo. Y no es que no tenga fe, muchas personas se equivocan. Muchos le dicen a líderes y a personas y a pastores, por favor, ore por mí, que a usted Dios sí le oye. Eso no es así, hermano. La Biblia dice que Dios nos dio a todos la capacidad, inclusive la autoridad para orar, porque tenemos a Jesucristo. El Salmo 95:8 nos dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Recuerda que en Meriba salieron las aguas donde la gente se puso fue a provocar a Dios, como en el día de Mashá, en el desierto. Se pusieron bravos con Moisés porque no salía agua y entonces Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca y salió agua. Cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. Cuando no se cree, aún viendo, hermanos, Pablo dice, pero Dios da a todos una medida de fe. Dios da una salida. Corazón duro es el del pueblo. Dios lo conocía, por supuesto. Dios sabía que su pueblo, Israel, era durísimo de corazón, frente de pedernal. Eran como una roca, tiesos, duros, difíciles. Es la naturaleza del ser humano. Y entonces Dios nos ayuda. Romanos 12:3 nos dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha dado, distribuido a cada uno. Dios nos dio una medida de fe a todos. Nadie puede decir que no tiene.
o que alguien tiene más, eso no lo sabemos porque las medidas solo las conoce Dios. ¿Quieres tener fortalecida la que tienes? Eso es lo importante, buscando solamente a Dios. Pero nadie puede decir que es un incrédulo porque Dios no le dio fe. No es cierto, a todos nos dieron. Mis hermanos, son muchas las limitantes que tenemos los hombres. Hoy vimos 7, la ingenuidad, creyéndole al diablo más que a Dios, eso es ser ingenuo, la fragilidad como vasijas de barro, la desobediencia desde el Edén, las emociones, recuerda la cantidad de listas que tiene Pablo, las debilidades que son tan terribles en los hombres y el entendimiento. Pero si dejamos que Dios tome el control sobre nosotros, seremos realmente perfeccionados. Termino esta predicación, mis hermanos, con Filipenses 1:6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. No te preocupes, tenemos demasiadas limitantes. Eso es innato. Dios las conoce y nosotros sufrimos por ellas. Pero hay alguien que nos, hermano, está ayudando y que nos está perfeccionando hasta el día de Cristo. Sigue de la mano del Señor, que Él nunca la soltará la tuya. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que esta semana sea de grande bendición y si el Señor nos permite, volveremos nuevamente a reunirnos para un mensaje más el día domingo. Que Dios te guarde.